Hermanos, vamos a seguir aquí con el énfasis en la iglesia local. Ya vimos el papel de la iglesia en enseñar, motivar el contexto para aprender a servir. Y lo he dicho muchas veces aquí en la UCLA, somos una escuela. Escuelas producen alumnos y maestros, pero solo la iglesia puede producir pastores. Entonces, si el misionero va a ser un pastor, si va a plantar iglesias, si va a trabajar en iglesias, la iglesia local tiene que estar activa, tiene que estar pues el lugar donde estos líderes se forman. Segunda Timoteo 2:2. Luego, en el mandar, en el enviar a los hebreos. Ahora, lo que queremos notar después, cuando Pablo se va con Bernabé, Hechos 13, van y hacen su primer viaje misionero. Ya que terminan, y Lucas narra ahí los eventos, ¿verdad? Ahí en Chipre, Sergio Paulo, cómo llegan a Antioquía, no el mismo Antioquía, hay otra que está en Pisidia, pero luego en capítulo 14 de Hechos, versículos 24, terminando su tiempo en Iconio, en Listra, Derbe, esos lugares, dice que terminando su primer viaje misionero, pasando luego por Pisida, vinieron a Pamfilia. Y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De ahí navegaron a dónde? ¿Estás conmigo en Hechos capítulo 14? Versículo 26. De ahí navegaron a dónde? A Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Regresaron a la iglesia que que les había mandado. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de fe a los gentiles, y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Entonces, eso muestra que la iglesia en Antioquía está dando seguimiento, que todavía está participando, que está siendo informado, que sabe qué está pasando en la obra misionera. Ahora, pronto sale otra duda, y esta duda es sobre qué es necesario para ser salvo. Si el judaizarte, si el practicar los ritos del Antiguo Testamento es necesario para ser salvo. Pablo lo tiene claro. Pero muchos de los judíos especialmente están confundidos. Entonces, dice Hechos capítulo 15, versículo 22, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé y Judas, que tenían por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales de entre ellos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos. Entonces, ¿qué observas en este momento? La iglesia todavía tiene lazos estrictos con Pablo y Bernabé. Ya se fueron, se despidieron de ellos, pero en este asunto doctrinal, incluso estos ex líderes, ex pastores, fundadores de la iglesia en Antioquía, casi, todavía están participando en la toma de decisiones doctrinales. Y luego, pues brincamos la carta y llegamos a la conclusión en Hechos 15:35. Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía más tiempo. O sea, desde 14 llegaron, fueron a Jerusalén en 15 y regresan. ¿Ves que están ahí pasando tiempo en Antioquía, estando enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos? Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos de todas las ciudades que hemos anunciado la palabra de Dios para ver cómo están. Entonces ya comienzan su segundo viaje misionero. ¿Y te acuerdas del desacuerdo que hubo entre Pablo y Bernabé? Entonces en 40 de este capítulo, Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado, otra vez encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Todavía Pablo tiene la aprobación y la bendición de la iglesia local. Ahora hace su segundo viaje misionero, y en capítulo 18
ya va regresando hacia Jerusalén. Pero dice versículo 22, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Después de estar ahí algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galacia y Frigia, confirmando todos los discípulos. Entonces, en Hechos 18 tú tienes el fin del segundo viaje misionero y el inicio del tercer viaje misionero. ¿Y a dónde fue Pablo entre su segundo y tercer viaje misionero? ¿A dónde? A Antioquía. ¿Por qué? Porque la iglesia que envía al obrero debe estar pendiente, al tanto, informando y siendo informada en cuanto a las actividades para que las cosas se hagan con orden. Entonces, lo que estamos notando es la continuación, la participación a largo plazo en la vida de estos misioneros. Y hermanos, cosas pasan en misiones. Pablo y Bernabé pelearon y se separaron. Y pues Demas abandonó, muchas cosas en los viajes de Pablo. Pero la iglesia en Antioquía se hizo responsable, se hizo como que parte de la expansión del Evangelio. Y lo que detectas ahí en este patrón es la centralidad de la iglesia en enviar y en dar seguimiento y respaldar la obra misionera.